Bienvenidos a Costa Blanca Trails 2025. Por delante tenemos una de las medias maratones de montaña más duras de España, unos 20 kilómetros y alrededor de 1.450 metros positivos. Pero el evento, que dura todo el fin de semana, alberga distintas distancias para todos los públicos y apetencias. Es una carrera corta en distancia, pero todo un desafío en intensidad y en terreno. ¿Me acompañas a conocerla? Nada más empezar, subimos 5 kilómetros con 1150 positivos. Vamos a por el Puig Campana. 1 kilómetro vertical e encubierto. A 7, ya tocamos montaña, 145 positivos. La senda se ha estrechado y tenemos un pequeño tapón. ¿Cómo te llamas? Yo, David. David, ¿te han engañado para venir? Me han engañado. Bueno, nos quedan 2,5 kilómetros para coronar, pero 900 positivos. Ahí está la gracia. Nos aproximamos a la Pedrera y sitios estrechos, y es normal estos pequeños tapones. Bonitos esto. Gracias, Y ahí tenemos la Pedrera. Vamos a por ello. Gracias. Vamos. Ahora aquí puedes apoyarte con la mano, ¿vale? Vale. Porque vinculamos un poco así. Llegamos a la parte más refugiada de los árboles. Queda 1,5 kilómetros para la cumbre. Casi 500 positivos. Llegamos a la parte más lenta de la subida. Nos queda 1,25 kilómetros con 380 positivos. Zona pedrera y es muy difícil adelantar, así que un poquito de paciencia y a recuperar. El Puig Campana se levanta hasta unos 1.400 metros de altura y a 7,8 kilómetros en línea recta desde la costa. Se trata de la cima más elevada de la península ibérica por proximidad a la costa. Es una mole de roca que cae a pico sobre el mar, con este corte tan característico en la cima que parece hecha espada. Cuentan las leyendas que Roldán, sobrino de Carlomagno, se enamoró de una joven que vivía junto a la costa. Y cuando le dijeron que iba a morir al ponerse el sol, Roldán, desesperado, cortó un trozo de montaña de un solo golpe para que los últimos rayos siguieran iluminándola. Ese tajo que veis en la cumbre sería la herida en la roca y el fragmento arrancado habría caído al mar, formando la isla de Benidorm. Más allá de si la historia es real o no, cuando corres aquí entiendes por qué esta montaña se ha ganado un hueco en la mitología de la Costa Blanca. El 24 de enero de 2009, gran parte de esta montaña se incendió a causa de la caída de una torre de alta tensión, debido al fuerte viento que azotaba la zona. Este arrasó unas 1.000 hectáreas, obligando a desalojar a multitud de personas. Bueno, encontramos unos cuantos tapones en bajada. Esto es normal, hay que tener paciencia, que todos corremos la misma carrera. Ahora llegamos a la parte corredera. Y vosotros me lo decís y yo me aparto, Me cachis en la mar. Yo con un Aquarius me conformo. La bajada del Puig Campana no es ningún regalo, es un examen técnico. En este tipo de terreno mis consejos son claros: zancada corta, cadencia alta, mirada 2 o 3 pasos por delante y brazos sueltos para mantener el equilibrio. No frenes solo de cuádriceps. Deja que el cuerpo fluya con la pendiente, apoya el pie lo más plano posible y busca siempre la línea más limpia, no la más directa. Nos aproximamos al primer avituallamiento. Venga, vamos. Bueno, 1,5 kilómetros, ya hemos pasado el avituallamiento. Estamos en una pequeña cuesta y esto ya llevamos casi 1.200 positivos. Prácticamente todo el desnivel de la carrera está hecho. Llevamos 1 hora 59 y ya es vuelta para casa. Ahí delante tenemos la subida. Ya estamos bajando.
unas vistas impresionantes. En una carrera como el Puig Campana no puedes dejar la nutrición al azar. Para esfuerzos entre 3 y 4 horas es recomendable ingerir como mínimo alrededor de entre 50 y 60 gramos de hidratos de carbono a la hora. Y si lo tienes entrenado, incluso acercarte a los 80-90 gramos con mezclas de glucosa y fructosa e incluso ciclodestrina. Igual de importante es el sodio, según el calor y lo que sudes. Tiene sentido apuntar entre unos 300-600 miligramos de sodio por hora, repartidos entre bebida, geles y sales. Por supuesto, todo esto hay que probarlo en los entrenamientos largos, que para eso están. Nos quedan 8 kilómetros y nos cruzamos con los corredores de la corta de 17 que nos suben al Puig Campana. Ya nos queda nada. Venga, vamos. ¡Vamos! En este tipo de carreras, la clave no es solo cuánto corres, sino cómo te regulas. Las métricas ayudan, pero con un terreno tan variable, el reloj no sirve. Aquí manda la sensación interna, conocerte, respetar tus límites y saber cuánto apretar y cuándo guardar es algo que solo te lo da el tiempo y los años de montaña. No, estoy haciendo la de 20. Vamos, la maratón más este, Último de los avituallamientos. Kilómetro 13,60, 1280 positivos, 2 horas 42. Venga, vamos. Estamos. Mira que te veo en todas las carreras. A ti. Sí. ¿Cómo te llamas? Sofía. Sofía. La primera vez que corre por montañas. Y está aquí con nosotros. Madre mía. Más fuerte que el vinagre. ...5 kilómetros para bajar a meta... ¡Y ya lo tenemos! Esta carrera nace y termina en Finestrat, un pueblo que muchos descubren gracias al trail. Finestrat se conoce como la ventana al mar. El casco histórico cuelga sobre la peña a espaldas del Puig Campana y con la mirada puesta en el Mediterráneo. Sus calles siguen la huella de un antiguo castillo árabe y a lo largo de los siglos han pasado por aquí íberos, romanos, moriscos, piratas berberiscos. Hoy conviven las casas colgantes del casco viejo y la gran silueta del Puig Campana vigilando desde atrás. Correr aquí no es solo hacer una carrera, es atravesar un trozo de historia entre mar y montaña. ...3.800 metros faltan para llegar a meta. Vamos que lo tenemos. No os paréis, chicos, no os paréis. No. 2.700 y ya estamos en meta. Vamos. Estamos cruzando con muchos que están haciendo la de 17 kilómetros, pero la verdad es que todo el mundo se está portando muy bien, nos va dejando pasar y no perdemos ritmo. Los excursionistas también. Lo bonito de Finestrat es que en muy pocos kilómetros lo tienes todo. Playa, montaña y pueblo con vida propia. Estás a un paso de Benidorm, con toda su oferta turística, pero también rodeado de sierras, crestas y senderos para perderte días enteros. Puedes subir el Puig Campana por la mañana, bajar a comer un arroz con vistas al mar por la tarde y acabar el día paseando por las calles colgadas del casco antiguo. 3 horas 20, nos queda 1 kilómetro para llegar a la meta. Y con la meta de Finestrat al fondo, llega el final de nuestra aventura en el Puig Campana. Gracias, de corazón, a quienes habéis sufrido estas sendas conmigo, a los que habéis estado animando desde casa o a pie de calle, a los sufridos acompañantes y, por supuesto, a la organización y a cada voluntario que ha pasado horas para que esto fuera posible. La feria del corredor, las marcas asesorando, el ambiente en el pueblo, el cuidado de cada detalle se nota cuando una carrera está hecha con cariño. Con un crono de 3 horas 23 minutos, finalmente quedé el 165 de 804 corredores que finalizaron. Si este vídeo te ha ayudado a conocer un poco mejor el Puig Campana o a preparar tu propio reto, me doy por satisfecho. No olvides suscribirte, compartir este vídeo, dejar un comentario y darle a like. Te lo agradeceré. Nos vemos en la siguiente aventura. Estamos grandísimo hoy, Tony Priego.